Continuemos con nuestra serie conociendo la palabra. Vamos a seguir con nuestro recorrido por cada uno de los libros de la Biblia en este panorama general. Hemos visto que nuestras traducciones de la Biblia no están en orden cronológico, sino en orden temático. Los 5 primeros libros es lo que se conoce como la Ley o Pentateuco. Luego vienen 12 libros que se conocen como los libros históricos. Luego vienen 5 libros de sabiduría. Luego 5 libros de los profetas mayores y ya estamos en los profetas menores que son 12. Hemos visto ya Oseas, Joel, Amós, Abdías. Hace 8 días veíamos Jonás. Así que por supuesto hoy vamos a ver el libro de Miqueas, profeta menor. Recordarles, profeta menor, porque sus escritos son más cortos que los profetas mayores, pero no porque sean menos importantes. Precisamente Miqueas es contemporáneo con Isaías. Esto nos devuelve nuevamente en el tiempo al siglo al siglo 8 antes de Cristo. Y es curioso, hemos venido viendo profetas que hablan al reino del norte. Recordemos que Israel en un momento en la historia se dividió en norte y sur. Israel es norte, Judea o Judá es sur. En el norte la capital es Samaria, en el sur la capital es Jerusalén. Y esto es lo interesante, hemos visto profetas que han hablado al norte, otros que han hablado al sur. Hasta hemos visto profetas que han hablado a las demás naciones alrededor. Y hace 8 días veíamos a un profeta que hablaba a una nación ajena, pero más que todo hablaba a su propia vida y a nosotros. Pero ahora lo que pasa con Miqueas es que este profeta habla al reino completo, es decir, habla tanto al norte como al sur y particularmente habla a las capitales, a Samaria y a Jerusalén. Así que Miqueas es un profeta que profetiza directamente contra el norte y contra la capital Samaria y contra el sur la capital Jerusalén. Una vez más les recuerdo, contemporáneo de Isaías, siglo VIII antes de Cristo. Y como título a esta enseñanza de hoy le he puesto perdón en la palabra. Perdón en la palabra. Y creo que ese es el tema central del libro de Miqueas. Pasa algo muy interesante. En ocasiones les he dicho, pues hay frases, no solo frases, hay palabras bíblicas que para mí creo que son esenciales, fundamentales. Si yo preguntara cuáles son las palabras quizá más importantes para nosotros a la luz de la palabra, les he dicho que para mí quizá la palabra más importante es gracia, porque todo es por gracia, pero precisamente tenemos la palabra salvación. Claro, somos salvos por gracia. O tenemos la palabra amor, pero también somos amados por la gracia de Dios porque ni siquiera merecemos su amor. Tenemos la palabra misericordia. Así que aquí hay una verdad muy maravillosa, mis hermanos. Y yo quisiera que pensáramos en esta palabra, que creo que también es una de las más importantes, y es la palabra perdón. La palabra perdón. Tanto que esto es lo que yo quiero que nosotros veamos a la luz de la palabra de Dios. Que la palabra perdón es tan importante en la Biblia, que está ligada directamente con la salvación, y que la palabra perdón a la luz de la palabra de Dios es muy diferente quizá a lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por perdón. Es decir, que la palabra perdón en la Biblia es una palabra que se repite mucho y que creo que es énfasis en el profeta Miqueas. Es una palabra que nos debe confrontar fuertemente con una verdad maravillosa, que es lo que quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios. Pero antes de abandonar esta introducción, quiero ahondar un poquitico en ese término. ¿Qué es perdón entonces según la Biblia? Para nosotros quizá perdón es pasar por alto una ofensa, quizá perdón es pasar por alto una deuda, pero en la palabra de Dios, la palabra perdón significa más que eso y de hecho hay una palabra que debería ser más correcta, solo que nosotros no la usamos ya casi. Ha caído en desuso, que es remisión, remitir. Muchas de nuestras traducciones dicen perdón, pero traducciones antiguas no decían perdón, sino remisión. Por ejemplo, remisión de pecados, porque el perdón bíblicamente, más que pasar por alto una ofensa, más que ignorar una ofensa o perdonar una deuda, en el contexto bíblico la palabra perdón significa que una persona toma sobre sí la deuda de otro. Es decir, la palabra perdón en la Biblia es una persona que toma el pecado o la maldad o acarrea las consecuencias de otra persona. Tanto que la palabra significa casi como levantar por encima de alguien, es decir, como si una persona tuviera una carga y alguien se acercara, la levantara y le quitara esa carga a esa persona. Eso es más o menos lo que significa perdón, tanto que quizá una traducción más bíblica podría ser dejar al juicio o dictamen de otro la solución. Es decir, que perdón es aun cuando yo estoy en un conflicto, por ejemplo, un problema grande, y alcanzo perdón cuando una persona se hace cargo de mi problema.
porque yo no puedo, no soy capaz. Eso se podría traducir como perdón, pero ¿cierto que no se parece mucho a lo que nosotros conocemos como perdón? De ahí que estoy muy de acuerdo con el poeta inglés del siglo XVIII, Alexander Pope, si se dice así, si se pronuncia así. Él acuñó una frase muy célebre, muy famosa. Errar es de humanos, perdonar es divino. Y ahí es donde entendemos que en el contexto más amplio de esa palabra, realmente el único que perdona verdaderamente es Dios. Tanto que si uno lo entiende de esa manera, aun cuando Dios nos llama a perdonar, es entendiendo que Él fue el que tomó la deuda y la pagó. Esa es la verdad maravillosa. Y creo que Miqueas nos habla de esta verdad preciosa y vamos a ver esta verdad en 2 puntos solamente. Es un libro muy corto, solamente 7 capítulos. Lo lees en 20 minutos, pero te lo recomiendo que lo puedas leer en casa porque solamente veremos un panorama general. Así que el primer punto que quiero que veamos es que el libro de Miqueas nos muestra la necesidad de perdón. Entendiendo este contexto de perdón, la necesidad más grande que tiene el ser humano es necesidad de perdón. Necesidad de perdón. Tanto que el perdón bíblicamente se equipara a la salvación. La necesidad más grande del ser humano es que Dios le perdone sus pecados. Ahora, alguien podría pensar, no, Alex, la necesidad más grande del hombre es ser salvo. Nuevamente, es que esa es la salvación. ¿Cómo podríamos nosotros describir la salvación? Dios tomó la deuda más grande que nosotros teníamos, que se llamaba pecado o se llama pecado, y la pagó por nosotros, la canceló. Esa es la salvación. Por eso el perdón es tan importante. Así que vayamos directamente a Miqueas, capítulo 1, el versículo 1 nos dice quién es Miqueas y nos habla acerca del profeta y a dónde va a profetizar, pero por eso quiero que vayamos al versículo 2. Miqueas capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios. Atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Y en el versículo anterior hablaba entonces de que esto es particularmente, ya les decía, para el reino del norte, Samaria, para el reino del sur, Judea. Pero notemos este versículo. Dios dice por medio del profeta que esto no solamente es para Samaria en el norte y Judea en el sur. Esta verdad es también para que la escuche el mundo entero. Esta verdad es para nosotros en el siglo XXI, aunque esto fue dicho hace aproximadamente unos 28 siglos atrás. Mis hermanos, esta verdad es para nosotros. Y Dios mismo es el que va a acusar a estas personas, pero a la vez, esto es lo interesante, es necesario que nosotros abramos nuestro corazón, o mejor, que Dios abra nuestro corazón y podamos vernos en la realidad que nos enseña allí la palabra de Dios, porque esto también es para nosotros. ¿Qué dice? Saltemos al versículo 5 en el mismo capítulo de Miqueas 1. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué está esa pregunta? Porque en los versículos anteriores dice que Dios va a traer destrucción a causa del pecado. ¿Pero por qué sucede esto? La respuesta está aquí en el versículo 5. Es a causa de la rebeldía de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Y esto es tan fuerte. Dice Samaria, su ciudad capital. ¿Qué sigue diciendo? ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Esto es muy fuerte. Si uno lee esto así rápidamente y lo descontextualiza, ¿qué es descontextualizar? Traer ese versículo al siglo XXI sin entender lo que significaba en el siglo VIII antes de Cristo. Allí está hablando directamente a las capitales. Si vemos Samaria, y dice que el centro de pecado de Israel es Samaria. Y el sur, Judá, y dice que el centro del pecado del sur es Jerusalén, la capital. Pero es que en la antigüedad, en esta época y más en el pueblo de Dios, la capital no era sencillamente la ciudad más importante, aunque sí lo era. Pero la capital en estos contextos era el centro de culto, de adoración. Lo que está diciendo Dios aquí es que quizá uno de los pecados más grandes, si no es posiblemente el pecado más grande, es que se supone que esta gente adora, se supone que esta gente tiene religión, pero realmente delante de Dios lo que estas personas hacen para Dios es abominable. Y lo hemos venido viendo a la luz de la palabra de Dios, uno de los pecados más grandes por los cuales Dios constantemente trajo juicios sobre su propia nación, más que por matar y robar cosas que están mal, por supuesto. Pero normalmente Dios traía juicio contra la nación y casi siempre lo hemos venido viendo en todos estos libros de la Biblia. Casi siempre todo comenzaba con culto distorsionado, con adoración falsa. Y las personas creen que están adorando a Dios. Pero Dios dice, desde la capital, donde se supone que están los centros de adoración, para mí, allí es donde empieza la maldad. ¿Dónde empieza la maldad? Empieza con la religiosidad. ¿Alguna vez hemos pensado realmente en eso?
que la religiosidad, es decir, la religión hueca y vacía, la religión que no viene conforme a la palabra, sino que es invención de los hombres, y el cristianismo está muy impregnado de esto. ¿Cuánto de lo que nosotros vemos en el cristianismo contemporáneo realmente viene de la palabra de Dios? Realmente muy poco. Y ese era el problema de estas naciones, particularmente de Israel, que se suponía que era el pueblo de Dios. Precisamente avancemos en el mismo capítulo, pero al versículo 13. Enganchen los caballos a sus carros y huyan. Pueblo de Laquis, ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Y si no es ya un problema que de por sí somos pecadores por naturaleza y que a nuestro alrededor hay pecado, una de las verdades más fuertes de la palabra de Dios es que la enfermedad más contagiosa en este mundo no es el coronavirus, es el pecado. Este versículo nos dice eso, y no solamente el problema es que estas ciudades pecaban, arrastraban a otras. ¿Pero por medio de qué las arrastraban? Por medio de la religiosidad. Mis hermanos, la religiosidad es pecado, bíblicamente. Precisamente, saltemos al capítulo 2, obviamente es un panorama, estamos viendo unos versículos claves. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apresuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Aquí vemos otro pecado que cundía en la nación de Israel. Las personas que se aprovechan de su poder. Y aquí es donde nuevamente sí podemos contextualizar correctamente. Eso estaba pasando en la época de Miqueas, en la época de Isaías, porque son contemporáneos. Y pasó durante mucho tiempo, lo hemos venido viendo aún a la luz de otros libros de la Biblia. Aquí es donde yo pregunto, ¿acaso no es esto igual al mundo en el que vivimos? Un mundo donde está lleno de religiosidad, pero a la vez también vemos a las personas que abusan de su poder, de su autoridad. Un mundo donde, empezando por los gobernantes, es donde se ve más el pecado y la maldad. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 11? Y aquí viene una verdad muy fuerte. Dios mismo dice por medio del profeta, supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice. Dios sabe quiénes son los profetas llenos de mentiras, pero ¿qué es lo interesante? Aquí nos dice a qué se parecen. Les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Aquí en el contexto vino y alcohol, no está diciendo que el vino y el alcohol en este contexto sea pecado, sino que esto representa la prosperidad, la abundancia, los deleites, la comodidad de la vida. Dios dice por medio del profeta, ¿saben cuál es el problema de ustedes? No es que no tengan religión, sino que su religión es tan hueca y vacía que los profetas que a ustedes les gusta son aquellos que solamente les hablan de bienestar, de prosperidad, sanidad, milagros. Y siempre lo hemos dicho, no significa que Dios no haga ya milagros, no significa que Dios haya perdido su poder de ninguna manera. Pero nunca a la luz de la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, de los apóstoles, de los profetas bíblicos, de Jesucristo mismo, nunca fue sanidad y milagros. Aún Jesucristo y los apóstoles en su momento hicieron sanidades y milagros. Pero el mensaje de ellos era que arrepiéntanse. El problema del ser humano no son las enfermedades físicas, porque aún las enfermedades físicas y todo el mal de este mundo viene a causa del verdadero mal del ser humano, que es el corazón que está lejos de Dios, el pecado que está en nuestras vidas. Por eso la necesidad más grande del ser humano, ¿cuál es? El perdón. Y cuando yo busco a Dios es por estas cosas, pero no para que Él me perdone, porque soy un pecador. Entonces, mis hermanos, ahí es cuando me he desviado de la verdad. Y aquí esta es la misma realidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Personas que solamente buscan los profetas que les hablan de cosas buenas. Mis hermanos, la pregunta es, ¿ese es el centro de la palabra de Dios? Precisamente pasemos al capítulo 3 que dicen los versículos 1 y 2. Yo dije, escuchen líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué dice el versículo 2? Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Ahora, esto es metafórico. Si uno lee eso literal, uno diría, uy, qué cosa tan horrible. Despellejan a la gente. ¿Cómo la despellejan? Sería la pregunta que podríamos hacernos. Veamos, por ejemplo, unos cuantos versículos allí del capítulo 3, versículo 5. Esto es lo que dice el Señor, ustedes falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino, prometen paz a quienes les dan de comer. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo despellejas a un pueblo? Le prometes paz a la gente, pero ¿cuándo qué? Cuando me das de comer, pero declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Y nuevamente, ¿cuántas personas hoy están reacias a asistir a un lugar de predicación? ¿Cuántas personas ya no quieren saber nada ni siquiera del Dios verdadero y de su palabra
Porque tristemente la mayoría de iglesias solamente es dinero, dinero, dinero y dinero. Y profetas que sí te profetizan, pero ¿de qué te profetizan? Sanidad, milagros, y trae tu ofrenda para que Dios te bendiga. No es nada nuevo, pero eso lo odiaba Dios. Y Dios dice, así es como despellejan a mi pueblo. Así es como despellejan a mi pueblo. Y Dios es consciente de esto, pero también está allí en la palabra de Dios. Precisamente, si quizá todavía tenemos dudas, veamos lo que dice particularmente el versículo 11. Y creo que este versículo resume esta esencia. Ustedes gobernantes toman decisiones con base a sobornos. Fue escrito hace 28 siglos, parece que hubiera sido escrito ayer. Nada lejos de la realidad. Mejor, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero, despellejando al pueblo. Mis hermanos, para Dios esto es igual que matar. Lo veremos en un instante. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Esto sí que se ha visto hoy más que nunca. Con tal de que diezmes o traigas tu ofrenda, no te va a tocar el coronavirus. Vendiendo la palabra de Dios. Y Dios dice, así es como despellejan a la gente. Pero está en la palabra de Dios. Y quizá a veces leemos esto y decimos, ¿en serio? Está allí, allí está. No es nada nuevo, mis hermanos. Y cuando nosotros vemos todo esto, ahí es donde vamos. Tristemente hasta a veces nosotros, lo que digo, esto hasta nos lleva a veces a alejarnos del Dios verdadero. Deberíamos alejarnos de esa mentira y de ese engaño, pero nunca de Dios. Ese fue el problema en la época de Miqueas, porque ¿qué dice el versículo 3 del capítulo 6? Adelantándonos ya un poco. Oh pueblo mío, aquí está hablando Dios mismo por medio del profeta. ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Ese es el punto aquí. Tristemente a veces viendo todo el problema, toda la maldad de los gobernantes, a veces viendo la maldad y el problema del mundo, falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, pero tristemente a veces nos alejamos es de Dios. Pero al contrario, mis hermanos, en Dios sí podemos confiar, en Él sí podemos descansar, su palabra sí es verdad, allí es donde vemos. La palabra de Dios nos advierte fuertemente de esto. Dios estaba terriblemente ofendido con la nación de Israel en la época de Miqueas porque estaban cometiendo estos terribles pecados. Y vuelvo y digo, ¿qué pecados tan terrible? Que allá el gobernante acepta sobornos. Eso es terrible para Dios. Que allá el que predica lo hace solamente por dinero, el que profetiza solamente lo hace si le traen una ofrenda. Esa es la misma realidad que vivimos en el siglo XXI, porque el pecado sigue siendo la más grande, o mejor, el más grande problema del ser humano. Y como es el título de esta enseñanza, pero el perdón es por esto que sigue siendo la más grande necesidad del mundo. La más grande necesidad. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 8? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Queremos saber lo que Dios nos exige. Él no nos exige dinero. Él no nos exige religión. Dios nos llama a que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Dios nos llama a tener una relación correcta con Él, para que al tener una relación correcta con Él podamos tener una relación correcta entre nosotros. Pero cuando nos olvidamos de Dios, cuando lo único que buscamos es la profecía de moda, lo que decimos, cuando lo único que nos interesa es la sanidad, el milagro, aquí quiero decirlo, y aquí viene un problema muy grande. El problema no solamente son los falsos maestros, el problema no solamente son los falsos pastores o los falsos profetas, ese no solamente es el problema. El problema es que tristemente la mayoría de personas nos acercamos a Dios muchas veces solamente para buscar ese tipo de cosas. Lo hemos dicho tantas veces, empieza tú a prometer sanidad, milagros, a decretar, a traer profecías de bienestar, como veíamos hace un momento, vino, abundancia, ¿cierto? Alegría, gozo, Dios te va a dar todas esas cosas. Claro, tendrás personas a montones, pero la pregunta es, ¿cuántas personas están viniendo delante de Dios diciendo, Dios, te necesito? No para que me des cosas de esta vida porque tengo demasiado, Señor, te necesito, porque yo necesito a alguien que me quite este peso de mis hombros que se llama pecado. Señor, te necesito porque reconozco que soy un pecador, que estoy en la miseria espiritual, aunque quizá esté bien económicamente. Pero Padre, vengo a ti para que tú me perdones y recordemos la definición bíblica de perdón, para que tú tomes esta carga que es imposible sostenerla en mis hombros, para que tú te hagas cargo de mi deuda, no una deuda física, no una sanidad física, sino para que sanes mi corazón, que está cargado de pecado y de maldad. Señor, por favor, perdóname como el publicano de Lucas capítulo 18, sé propicio a mí, pecador. Esa es la realidad. Pero tenemos un pueblo lleno de religión, lleno de profetas, de gobernantes, de corrupción, igual al siglo XXI.
Pero hasta el día de hoy, la necesidad del ser humano sigue siendo perdón, porque somos pecadores que hemos fallado tanto delante de Dios. ¿Qué dice el capítulo 7, versículos 2 y 3? La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Si vemos que Dios trata de asesino a alguien que hace esto, no hay nadie más asesino que alguien que tuerce la palabra de Dios para su propia conveniencia. ¿Y por qué nadie es más asesino que esa persona? Porque aunque yo tomara un arma física de fuego y le quitara la vida de una persona, sería terrible. Es un pecado tenaz, terrible. Que Dios nos guarde de una cosa de esas. Pero mis hermanos, pero más terrible es cuando yo no mato la vida física de una persona, sino que estoy llevando su alma al infierno con religión, con falsedad, con mentira, con engaño. ¿Cuántos podemos decir que tenemos realmente una relación con Dios? Porque hemos entendido que Él nos ha dado lo más grande, su perdón, su salvación, su gracia, su misericordia. Precisamente el versículo 3 dice, con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. Vemos, Dios dice, asesinos. ¿Y cuáles son estos asesinos? Jueces que exigen soborno. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. No es el mundo en el que vivimos. Necesitas influencias. Hoy está muy de moda, rosca, palanca. No, mis hermanos. Pero para Dios eso es tan abominable y tanto pecado. Porque claro, si yo tengo la palanca, si yo tengo la influencia, pero ¿qué de la otra persona que no la tiene? ¿No es igual un ser humano creado a la misma imagen de Dios, pero no es el mundo en el que vivimos? Nuevamente, fue escrito hace 28 siglos. Parece que hubiera sido escrito ayer. Parece que estuviéramos sacando estos versículos de los titulares de las noticias. No, es que la palabra de Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Su palabra sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Pero mis hermanos, para Dios esto es asesinato. Para Dios esto es terrible y es pecado. Es donde digo, decimos que vivimos en un mundo cristianizado. La pregunta es, ¿qué clase de cristianismo? Creo que a veces nos parecemos más a Israel hasta desde hace 28 siglos. Precisamente el capítulo 7, versículo 9 dice, seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Detengámonos allí. Aún el mismo profeta reconoció cuando Dios le mostró todas estas cosas y hasta él profetizó, dijo, Señor, ahora entiendo, hasta cuando me castigas seré paciente porque, Señor, realmente tú eres muy bueno y muy paciente con nosotros. Lo he dicho tantas veces, si Dios descargara su justa ira sobre este mundo, si Dios derramara su justicia perfecta, si Él no tuviera misericordia, si Él no fuera compasivo con nosotros, si Él no fuera paciente con estos pecadores, ¿cuánto haría que ya nos habría destruido? Hasta el mismo profeta al final reconoce, Señor, yo voy a ser paciente cuando me castigues, porque lo cierto es que hasta yo mismo he pecado contra ti. Pero después, y con este versículo quiero terminar el primer punto para ir al segundo, porque aquí viene una verdad preciosa, pero después, Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Y en este contexto, esa expresión está hablando de perdón. Esa es quizá la mejor referencia al perdón. Cuando reconozco que soy un pecador, pero me arrojo a los brazos de aquel que es capaz de tomar mi caso. Voy a poner el ejemplo de un abogado. ¿No es lo que a veces hace un abogado? Porque un abogado hasta puede defender a una persona culpable, porque él toma el caso de esta persona y él lo va a defender con los argumentos que él tiene delante de la ley. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Sí somos pecadores. Cuando yo miro esto, a la vez aquí yo no pretendo sacarme en limpio. Aquí yo no pretendo decir, uy, sí, esos gobernantes, uy, sí, esos falsos profetas, uy, sí, esos líderes religiosos que solamente buscan el dinero. Pero estamos viendo, aun cuando yo utilizo las influencias, aun cuando yo con mis métodos, porque puedo, porque tengo el poder, entonces logro las cosas que me propongo y quiero a veces hasta pisoteando a alguien más. Y déjenme decirles, no estoy hablando de gobernantes. ¿Cuántas veces un padre podría hasta humillar a sus hijos para lograr lo que quiere? ¿Cuántas veces un esposo o una esposa podría humillar a su cónyuge para lograr lo que quiere? ¿Cuántas veces unos hijos podrían manipular a sus padres para lograr lo que quiere? Ese es el punto. Cuando nosotros vivimos es para nosotros, queremos solo para nosotros, tanto que eso hasta a veces nos lleva a querer hacer así con Dios. Hasta hacemos trueques con Dios, hasta nos comprometemos con Dios. Dios, si me das esto, si haces esto. La pregunta es, ¿qué acaso Dios ya no nos ha dado todo lo que necesitamos? Él sigue extendiendo sus brazos de misericordia y de perdón. Si Dios aún nos da algo en esta vida,
es solo por gracia, su gracia maravillosa. Y aquí el profeta entonces concluyendo, porque el capítulo 7 habla de eso, dice precisamente eso. Sí, reconozco que soy un pecador, pero me voy a arrojar a tus brazos. Toma tú mi carga, ayúdame, sé tú mi luz, porque tú eres el único que me puedes librar. El primer punto entonces es la necesidad de perdón. La necesidad de perdón. Nuestro segundo punto en el libro de Miqueas es que nos muestra que entonces si nuestra más grande necesidad es el perdón, entonces ahora nos muestra la promesa de perdón. Porque Dios, que sabe que nuestra más grande necesidad es ser perdonados, allí es donde está en Miqueas, y es un libro muy particular sobre esto. Dios mismo promete perdonar. Dios mismo, al mostrarle por medio del profeta al pueblo que su más grande necesidad es ser perdonados, pero ¿qué es lo que pasa? Como les decía, como perdón bíblicamente, no solo es pasar por alto una ofensa, sino que es tomar yo mismo la ofensa y sufrir las consecuencias. Solo Dios puede perdonar verdaderamente. Solo Dios puede perdonar verdaderamente. Y esto nos lo muestra particularmente este libro maravilloso. Vayamos, por ejemplo, devolvámonos mejor al capítulo 2, versículo 13. Dice, su líder irrumpirá. Se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. Ese versículo es tan impresionante. Aquí en este contexto, cuando Dios le muestra al pueblo su pecado, su maldad, que necesitan ser perdonados, que necesitan que alguien tome esas cargas que están sobre sus hombros, que los está aplastando bajo la injusticia, bajo la maldad, sus corazones retorcidos, que hasta están llevándose a hacerse daño unos a otros. Dios promete que un día les va a enviar un líder que va a irrumpir y que va a estar frente a ellos y los va a sacar de ese destierro. Aquí profetizando del destierro que ellos van a sufrir. Pero también dice que este será un rey. Pero ¿cómo termina ese versículo? El Señor mismo los guiará. Y si hay un libro que habla de que ese rey, de que ese líder, de que esa persona que va a venir y va a traer el perdón, la misericordia de Dios, es de parte de Dios mismo, es Miqueas. Precisamente vayamos al capítulo 4, versículo 2. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Dios por medio del profeta no solamente dice que un día se va a levantar un líder allá en la nación de Israel, que va a levantar el pueblo, que va a conducir al pueblo y que es el Señor mismo quien nos va a guiar, sino que ahora en el capítulo 4 dice que hasta las naciones, el mundo entero, van a decir, allá en Jerusalén se ha levantado la esperanza. El Dios de Israel nos puede enseñar lo que es verdad. Precisamente es donde vemos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Miqueas? ¿Por qué es que las naciones van a venir en este contexto a este rey de Jerusalén? ¿Qué es lo que las naciones quieren? ¿Sanidades? ¿Milagros? Ellos quieren que Dios mismo les enseñe sus caminos y sus sendas. Ellos lo que quieren, para lo que quieren buscar a este rey que Dios prometió que se levantaría de Jerusalén, es para que sus pies empiecen a caminar por el camino correcto. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. Y es lo que decimos. ¿Para qué anhelo yo a Dios? ¿Qué es lo que yo quiero de Dios? Su palabra, su verdad, que Él me enseñe su verdad, que me enseñe a caminar en obediencia, en justicia, en santidad. ¿Por qué? Porque no lo he hecho. ¿De qué me sirve a mí decir, Señor, hazme el milagro? ¿Sabes? Yo necesito un milagro en mi corazón, que me transforme y me cambie y me lleve a vivir para Dios. Y esa es la promesa que Dios hizo. Vendrá un líder que enseñará hasta no solamente a su propio pueblo, sino a todo el mundo entero. Y aquí es donde viene el capítulo 4, versículo 6. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. ¿Y saben qué es lo interesante? Lo que hemos venido viendo también a la luz de la palabra. A veces lo que necesitamos no es tanta comodidad. Hasta a veces necesitamos que Dios nos inquiete para que nos lleve a comprender que nuestra más grande necesidad es Dios mismo. Precisamente avancemos al capítulo 5, versículo 12, y aquí quiero decir, aquí está uno de los versículos más preciosos de esa verdad. Esta profecía es única de Miqueas, y precisamente estamos en diciembre. Miqueas 5:2, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y es verdad lo que muchos dicen,
Es cierto, no tenemos la fecha de que el 24 de diciembre nació Jesucristo, pero el mundo entero celebra esa fecha. El Salvador que nació en Belén. El Hijo de Dios que vino desde la eternidad. Ese versículo es tan impresionante, cuyos orígenes vienen ¿desde dónde? Desde la eternidad. La más grande necesidad del hombre solo podía ser suplida si Dios la suplía enviando desde la eternidad a ese rey, a ese líder, a ese gobernante, a ese Salvador. Y creo que nosotros no sabemos de quién se trata. 700 años antes no solamente Isaías profetizó sobre Jesucristo, sino que Miqueas también y dijo dónde nacería. Hay muchas profecías. El único que dijo dónde nacería el Salvador fue Miqueas y se cumplió en Belén de Judea. Esa noche. No sé si fue un 24 de diciembre, yo no lo sé. No sabemos la fecha, pero va a ser 2021 años que nació el Salvador en un pesebre en Belén. Y Miqueas dice que este Salvador, ese niño que nació allá, venía desde la eternidad, porque esto es lo que Dios ha provisto. Pero la pregunta es, ¿a qué vino Jesucristo? A perdonar pecados, a morir en una cruz para salvarnos. Esa es la salvación. La salvación es que el ser humano, más que cosas materiales, necesita es perdón de sus pecados. Para eso fue que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en Belén, vino a este mundo desde la eternidad. Miqueas 7:14, oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor, guía a tu rebaño, tu posesión más preciada. Qué verdad tan preciosa, pero aquí viene esta verdad para mí tan impactante del final de ese versículo. Aunque viva solo en un matorral, en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galaad, como lo hacía en tiempos pasados. Ese versículo es tan precioso. Aunque viviera en un monte, lo importante es que este rey sea mi pastor. No importa si ya no vivo en una ciudad, no importa si no vivo en un penthouse, no importa si estoy en el monte, no importa si estoy en cualquier lugar físico, eso no es lo que importa, que Él sea mi pastor, que este rey que vino desde la eternidad, que este líder, que este verdadero buen pastor, que este verdadero sacerdote, que este verdadero gobernante, siempre lo he dicho, si nosotros vamos a mirar humanamente, el mundo no ha cambiado y nos vamos a seguir quejando de los gobernantes. Nos vamos a seguir quejando de los líderes, nos vamos a seguir quejando de los pastores y de los profetas, pero pon tu mirada en el verdadero gobernante. Deja que gobierne tu vida este Rey Salvador que vino desde la eternidad. Deja que Él sea tu sacerdote, tu buen pastor. Deja que Él sea tu Señor y verás cómo encuentras paz y gozo aunque vivas en un matorral. Y eso es lo que Dios prometió por medio de Miqueas. Protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño, tu más preciada posesión, aunque vivas solo en un matorral en lo alto del monte. Al final no importa cómo esté físicamente, porque Dios está conmigo y me está llevando a la eternidad de donde Él mismo vino. Precisamente el capítulo 7, versículos 18 y 20, y son los últimos versículos de Miqueas. Así termina este libro. Mis hermanos, esta verdad es tan preciosa. Dice el versículo 18, ¿dónde hay otro Dios como tú? Que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. Qué pregunta tan impresionante. Y esa es la misma pregunta que yo haría. Trata de investigar, conoce todas las religiones del mundo. Solo hay una, si se pudiera llamar religión, aunque nunca me gusta llamar religión al cristianismo. Pero si pudiéramos encajar el cristianismo o colocarla a la par, o mejor compararla con todas las demás religiones, no hay una sola religión en el mundo que hable de esta verdad. De un Dios que Él mismo toma el pecado del mundo y lo carga sobre sus propios hombros. Solo el cristianismo nos enseña que Dios fue el que hizo esto. No hay otro Dios en el universo, por eso todos los demás son falsos, porque todos los dioses exigen, demandan, pero hay un Dios que saben qué es lo que hizo. Él no exigió, demandó, sino que saben qué hizo Él. Envió a su propio Hijo desde la eternidad, nació allá en Belén, como lo profetizó Miqueas, para que esta promesa de Dios se cumpla. Porque dice, no seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. ¿Dónde está el amor más grande de Dios? En que Él envió a este gobernante desde la eternidad a nacer en un pesebre en Belén de Judea, a vivir una vida perfecta y morir en una cruz por tus pecados y los míos, para darnos salvación. ¿Y cuál es la salvación? Perdonarnos todos nuestros pecados. Y ahí es donde vamos. ¿Qué es perdón entonces? No es que Dios sencillamente dijo, ay, se arrepintieron, qué bueno, olvidemos sus pecados. No, ¿saben qué hizo Dios? Tomó la culpa sobre sí. Dios sencillamente no se hizo, como decimos en nuestro contexto, el de la vista gorda,
sino que ¿saben qué hizo Dios? Cargó nuestras culpas sobre sí. Envió a su Hijo en semejanza de carne para que en ese cuerpo de carne el Hijo sufriera lo que nosotros merecíamos para darnos el más grande regalo, salvación, vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Versículo 19, volverás a tener compasión de nosotros. Y aquí está, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Eso es perdón. Pero lo que les decía, ¿pero qué hizo Dios? Aplastó nuestros pecados bajo sus pies. ¿Pero a quién puso bajo su ira? Allá en esa cruz, el mismo Padre abandonó al Hijo por nuestro pecado. Aplastó al Hijo bajo su propia ira para que tú y yo seamos salvos, seamos perdonados. Pero estaba profetizado en Miqueas. Es curioso, hace 8 días veíamos a un profeta que por su pecado fue arrojado al mar. ¿Recuerdan Jonás? Ahora en Miqueas no es el profeta el que es arrojado al mar. No somos tú y yo los que somos arrojados al fondo del mar por nuestros pecados. Son nuestros pecados, metafóricamente, los que Dios arroja a lo profundo del mar. Pero ¿saben cómo lo hizo Dios? Aplastando nuestros pecados bajo sus pies. ¿Cómo lo hizo? En esa cruz aplastó a su Hijo. Por amor a ti y por amor a mí. Pregunto, ¿no es entonces la más grande necesidad del ser humano? Precisamente el versículo 20, como termina Miqueas, es: nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. ¿Cuál es la más grande necesidad del ser humano? Arrepentimiento, decir: Señor, te necesito, porque soy un pecador que no puede soportar esta carga, pero te entregó mi pecado, mi maldad. Sálvame. Y eso es lo que Dios envió a su Hijo a hacer en este mundo. Y así termina el libro de Miqueas, pero es curioso, 200 años después sucedió algo. La nación de Israel está otra vez sumida en el mal. ¿Saben? Les decía, Miqueas profetizó al norte, en Samaria, y al sur, en Jerusalén. A Miqueas le tocó ver la destrucción del norte a causa de los asirios en el 722 a.C. A Miqueas le tocó ver esa nación que no se arrepintió. Pero ¿saben qué dice Jeremías? 200 años después van a matar a Jeremías porque está profetizando contra la nación del sur, que todavía está en pie. ¿Saben por qué todavía está en pie? Por lo que dice Jeremías 26, 18 y 19. ¿Por qué he traído Jeremías? Veamos lo que dice. Dijeron: recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá: esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. El monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros, un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. ¿Por qué he traído este pasaje? Porque resulta que ahora Jeremías está profetizando contra Jerusalén, lo que les digo, 200 años después de Miqueas. Y ahora los líderes quieren matar a Jeremías por lo que Jeremías está diciendo. Pero sin embargo hay unos líderes que se levantan y dicen: cuidado, cuidado. Porque hace 200 años cuando Miqueas profetizó, ellos se arrepintieron y Dios no envió su castigo. No matemos a Jeremías, mejor arrepintámonos. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No. Se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor. Le suplicaron misericordia. Entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? No lo dice el libro de Miqueas, pero 200 años después, en el profeta Jeremías, dicen que cuando Miqueas profetizó, al menos el reino del sur sí se arrepintió. Y Dios no es que pasó por alto sus pecados, sino que Dios reservó su ira. ¿Por qué? Porque más adelante, no 200 años después, sino 700 años después, enviaría a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué predicaron los apóstoles? Les podría traer muchísimos pasajes, pero quiero que veamos solo unos cuantos. Particularmente quiero que vayamos a Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Este es el apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia predicando en una sinagoga judía. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón, o en el idioma original dice la remisión, creo que Reina Valera lo dice correctamente, de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Qué le predicaba el apóstol Pablo a uno de los religiosos de su época? Está en una sinagoga judía. Le dieron la oportunidad de hablar. Él dice: ustedes tienen el perdón de sus pecados, no por lo que ustedes intentan hacer,
no por intentar cumplir la ley de Moisés, sino por lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Ustedes necesitan reconocer que van a ir al cielo solamente si reconocen que son pecadores, que nunca han podido lograr su perfección y jamás lo lograrán, pero que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarlos, porque Dios remitió nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Jesucristo para que tú y yo seamos salvos. Esa es la necesidad del mundo. Pero no solamente es la necesidad del mundo. Alguien podría pensar, Alex, yo sé eso. Es nuestra necesidad al día de hoy. Porque la pregunta es, ¿y es que acaso después de creer en Cristo no hemos vuelto a fallar? Todos los días fallamos tantas veces. Por eso la verdadera vida cristiana es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. La palabra de Dios dice que nuestro caminar es de fe, caminamos por fe y no por vista. ¿Qué significa eso? No es que yo voy caminando viendo la casa de mis sueños, allá que Dios me va a regalar, no. Es sabiendo que somos salvos por lo que Cristo hizo, pero eso es todos los días. Porque a veces se nos olvida que nuestra salvación viene es por lo que Cristo hizo, no por nuestras obras. Por eso este sermón es tan importante para todos nosotros, aunque ya fuéramos salvos, porque recordemos, somos salvos y seguiremos siendo salvos y llegaremos a la eternidad, porque Dios tomó sobre sí mismo nuestros pecados en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Precisamente el Señor mismo, el Señor Jesús dijo esto en Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, los más religiosos de su época, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Mis hermanos, quiera Dios guardarnos de esto. La pregunta aquí es ¿con quién nos identificamos? ¿Con los maestros de la ley religiosa? ¿Con los que sabemos mucho de la palabra de Dios o con los pecadores? Ese es el problema de la religión. La religión a veces nos hace sentir mejores. Hoy yo no soy mejor que un pecador que no conoce a Dios. Lo único que a mí me hace diferente, por gracia, es que he puesto mi confianza en Cristo y sé que voy al cielo. Es porque Él me ha salvado, porque Él ha tomado mis pecados sobre sus hombros. Pero ¿qué respondió el Señor Jesucristo? Versículo 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Hace muy poco, relativamente muy poco, si mal no recuerdo fue la semana pasada, es que no tengo la fecha exacta, o antepasada, estaba viendo un testimonio de una persona que asistía a una sinagoga judía y decía eso. Decía que aún ellos toman este pasaje, los judíos, no todos, pero muchos, y dicen que no necesitan a Jesucristo, que porque Jesucristo mismo lo dijo, que Jesucristo dijo que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, que ellos no están enfermos, que ellos no son pecadores, que ellos son justos. Me encanta como lo dijo esta traducción, no he venido a llamar a los que se creen justos, porque precisamente esos mismos que se creían tan justos fueron los que pusieron a Jesús en una cruz. Pero ese es el punto. ¿Con quién me identifico? ¿Cuál es mi más grande necesidad? ¿Qué fue lo que Dios prometió en Miqueas y trajo 700 años después y que muchos de nosotros estamos celebrando hoy en este tiempo, en Navidad? Aquel Salvador que vino. ¿Qué vino a traer? Perdón de pecados. Él no vino a sanar tanto enfermedades físicas, aunque sanó a muchos enfermos físicos. Él vino fue a sanar el dolor del pecado, o mejor la enfermedad del pecado que inundaba nuestros corazones. Él vino fue a llamar no a los que se creen justos, no a los que se creen buenos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan el perdón de Dios. Precisamente quiero concluir con un pasaje, está un poco extenso, son 5 versículos, pero creo que este pasaje lo resume de una manera tan maravillosa. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice el apóstol Pablo, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Saben cuál es el problema más grande del ser humano? Se llama pecado. ¿Saben cuándo comenzó ese problema? Con el primer hombre y la primera mujer que pecaron en Edén. Desde allá viene el problema. Pero ¿qué dice el versículo 13? Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Versículo 14, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Saben qué es lo que trae la maldad a este mundo? El pecado. El pecado de Adán y Eva se nos pegó a todos nosotros, se nos pasó a todos nosotros. Desde Adán y Eva todos nos morimos.
El problema de este mundo está dentro nuestro, se llama pecado, sí, por culpa de Adán, pero también nosotros, porque todos somos pecadores. Pero allí está la promesa bendita. Desde Adán, Adán era una sombra. De hecho, era un tipo, aquí dice un símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí viene la verdad preciosa, versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Y aquí está esa palabra, esa frase, y el regalo de su perdón. Qué verdad tan preciosa, el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿En qué se parecen Adán y Cristo? En que en ambos, lo que ellos hacen trae consecuencias a la humanidad. Pero hay una gran diferencia. Lo que Adán hizo trajo consecuencias a toda la humanidad de muerte. La muerte del segundo Adán, Cristo, trajo como consecuencia la salvación, la vida eterna de todos aquellos que creemos en Él. ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué estamos condenados sin Cristo? Por culpa de Adán. Alguien diría, hay que echarle la culpa a Adán. ¿Por qué Dios nos culpa a todos en Adán? Pues saben, es que Dios hizo algo perfecto, su plan es maravilloso. Pero así como en Adán todos morimos, así como en Adán todos somos pecadores, así como en Adán todos estamos perdidos. Y es interesante, ahí es donde viene la verdad preciosa de la palabra. Como Dios lo prometió en Miqueas, un día Dios envió un segundo Adán, perfecto desde el mismo cielo, el Salvador. Y es por eso que solo creer en Cristo Jesús es lo que nos hace entrar al reino de los cielos. Porque Él tomó sobre nosotros nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Precisamente dice el versículo 16, y ahí está la esencia, y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Alguien aquí no se siente pecador? Y es verdad, y no estoy con esto diciendo que está bien pecar. Creo que todos los que por gracia hemos creído en Cristo Jesús no queremos pecar. No quisiéramos fallar, pero todos somos pecadores. Todos somos culpables de muchos pecados, a causa de que ese pecado lo heredamos de Adán. Pero en Cristo somos perdonados, somos rescatados. En Cristo recibimos ese regalo maravilloso de parte de Dios, como es el título de esta enseñanza, perdón en la palabra. No hay otro lugar donde puedas encontrar una verdad tan preciosa. Somos perdonados por Cristo Jesús. Nuevamente, ¿cuál es la necesidad más grande del hombre? Perdón. ¿Quién suple esa necesidad? Dios la suple. ¿Pero cómo la suple Dios? A través de Jesucristo. Con esta frase quiero terminar. Una persona salva, y ahí es donde quisiera que nos preguntáramos, ¿soy salvo? ¿Cómo sé si soy salvo? Una persona salva es aquella que se ha dado cuenta de la gran miseria de su pecado, pero se ha arrojado a los brazos de Cristo, quien murió en una cruz para salvarla. Esa es la salvación. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando a Dios y creemos en Dios y descansamos en Él? Es por esto. No importa si vivo en un matorral. No importa si no tengo bienes materiales. No importa si vivo en un mundo de descomposición donde hay gobernantes malignos, donde hay falsos profetas, falsos maestros, pero tengo a Cristo, si lo tengo, en Él estoy seguro, porque Él me regala su perdón. Por eso quisiera que concluyéramos diciéndole, Señor, gracias por tu salvación. Gracias por ese regalo maravilloso e inmerecido como nos muestra tu palabra. Gracias por haber profetizado por medio de Miqueas acerca de que un día vendría un Salvador de la eternidad. Gracias por enviar a tu Hijo a salvar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes, por aquellos que de una u otra manera puedan escuchar esta enseñanza. Padre, por favor, que esta verdad nos aliente, que esta verdad nos consuele, que sin importar cómo estemos física, económica, materialmente, lo más importante es que podemos descansar en que espiritualmente, no en orgullo, sino al contrario, en humildad, estamos bien. ¿Por qué? Porque a estos pecadores que hemos fallado tantas veces nos has perdonado, nos has declarado justos. Gracias, Padre, por cumplir esas promesas de Miqueas. Gracias por enseñarnos que nuestra más grande necesidad es perdón, pero gracias por suplir nuestra mayor necesidad de enviar a tu Hijo desde la misma eternidad y enviarlo aquí a este mundo a nacer con un cuerpo de carne, allá en Belén, de una joven llena de gracia, la cual tú escogiste para que tu Hijo se hiciera hombre, se hiciera carne. Y en ese cuerpo de carne, condenar
nuestros pecados, aplastarlos y enviarlos a lo profundo del mar y nunca más acordarte de ellos. Gracias, Padre, porque si no fuera por este regalo maravilloso, si no fuera por esta gracia inmerecida, si no fuera por este don inimaginable, inmenso, inefable, como dice tu palabra, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero aquí hay un grupo de hermanos, tus hijos, pecadores, pero a la vez redimidos, salvos por gracia. Gracias por tomar nuestros pecados, colocarlos sobre tu Hijo en esa cruz para poder salvarnos, para poder perdonarnos. Gracias por este regalo. Llévanos a vivir agradecidos todos los días hasta la eternidad por este regalo maravilloso y permítenos, por favor, compartir con otros y enseñarles que su más grande necesidad es el perdón. Por favor, Padre Celestial, que esta verdad inunde nuestros corazones, nuestras vidas. Que este sea el mensaje que tengamos para llevar a otros, Padre Celestial, porque nosotros mismos hemos experimentado esta verdad, el regalo, la maravillosa gracia, la salvación del perdón de pecados, por tu misericordia. En Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén.